Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estáis? Bueno, Sergio Bravo Sánchez, desde la Universidad Complutense de Madrid. Precisamente, la ponencia que va a tratar hoy trata un aspecto que va a ser su tesis doctoral, que estamos todos deseando ya que la defienda y salga un maravilloso libro sobre una figura que todavía tiene mucho que, bueno, yo creo que Sergio tiene mucho que decir sobre ella, que es la emperatriz Isabel. Y precisamente nos va a presentar a una, en este caso por primera vez, y esto mañana se verá más, una princesa que no estuvo como gobernadora, como archiduquesa, sí, sin embargo, su vida como emperatriz estuvo ligada de alguna manera a esos Países Bajos. Es la otra faceta del seminario que habíamos planteado. En este caso, Sergio, te doy paso con La mirada de Flandes, el gobierno de la emperatriz Isabel en Castilla y la sucesión y vertebración del imperio de Carlos V. Sergio, cuando quieras. Muchas gracias, Fran. Voy a ver si puedo compartir la pantalla y lo veis todos bien. Perfecto. Sí, vale, pues si lo veis y me oís, pues nada, bueno, daros por supuesto las buenas tardes a todos. En primer lugar, os quiero pedir disculpas por no haber podido seguir la sesión desde el principio, porque me encontraba en clase. Bueno, y también os pido perdón por la tos, porque la verdad que siempre es muy oportuna. Y también que mañana, desgraciadamente, no voy a poder estar con vosotros, pero bueno, en fin, espero, ahora me emplearé a fondo en la charla y en el debate. Y tampoco quisiera dejar pasar la oportunidad de agradeceros sinceramente tanto a Fran García como a Alberto Rodríguez su amabilísima invitación a participar en este encuentro y, bueno, en general, su disposición siempre, porque la verdad es que es una alegría volver a los foros que se hacen al abrigo del Instituto de Estudios Hispánicos de la Modernidad, porque sobre todo y especialmente por la riqueza del intercambio de conocimientos, ¿no?, que se generan en ellos. Ya desde la primera vez que nos vimos en el otoño del 19, si no me falla la memoria, entonces presencialmente, en el mundo de antes del COVID, pues la verdad es que ha sido siempre un gusto. Y en efecto, bueno, pues hoy mi idea es hablar de una cuestión que puede parecer un poco sui generis, porque en efecto la emperatriz Isabel, gracias a Dios, nunca estuvo en Flandes, ¿no? Y entonces, bueno, pero es verdad que de lo que hablaré fundamentalmente es de la centralidad que tiene Flandes como espacio político dentro de una idea que será la que quizás de la que más hable, que es la vertebración del imperio de Carlos V. En este sentido, es interesante llamar la atención de que el propósito sobre el que nos han reunido los organizadores en este seminario es de sumo interés porque reúne dos dimensiones del estudio de la hegemonía española en la Edad Moderna que habitualmente no se suelen poner en común. Y esto me parece muy interesante. Por una parte, el foco de interés en Flandes, que siempre además es como el gran problema, bueno, ya sabéis, ¿no?, el Vietnam español, etcétera. Pero es verdad que, y de otra parte, ¿no?, en las mujeres de poder de la dinastía Habsburgo, que es un campo de estudio en el que nos insertamos la mayoría de los que estamos aquí, y que además no solamente es que se haya mostrado como muy fructífero en los últimos años, que de hecho lo ha sido, sino que además, en mi opinión, y esto creo que es lo interesante, subrayar esta idea, es que ha arrojado las más sólidas conclusiones sobre el ejercicio del poder y además también sobre el mantenimiento de la monarquía en los siglos XVI y XVII, ¿no? Esta cuestión a la que nos invitaba Eliot, ¿no?, a reflexionar más que cómo se había perdido la monarquía, realmente, bueno, cómo se mantiene esta estructura de poder, ¿no?, que nace precisamente de la herencia de Carlos V. Con la conjunción de estas dos dimensiones históricas, Flandes y las mujeres Habsburgo, nos situamos de lleno, en mi opinión, en el proceso precisamente de configuración de la realidad política habsbúrgica, ¿no?, lo que suelo denominar como vertebración de la monarquía, cómo se vertebra la monarquía. A este respecto, el objeto de mi intervención de hoy es mostrar la perspectiva que desde Castilla se ofrece en este proceso de vertebración en tiempos de Carlos V, en la definición de la incipiente monarquía hispánica que después tomará ya forma completamente con Felipe II. Una coyuntura que en el caso de España es particular en tanto que efectivamente el poder real se encontró durante buena parte del tiempo delegado de forma completa en la emperatriz Isabel de Portugal, ¿no?, lo cual, como pasaré a exponer a continuación, pues generaba una situación propicia para el estudio de ciertas dinámicas políticas.
Bueno, la problemática del monarca ausente respecto de Carlos V, que es una de las claves en la vertebración de su imperio, es bien conocida, ¿no? Soberano de un amplísimo número de territorios, con las más diversas jurisdicciones y tradiciones políticas, pero que también el empeño personal del cabeza de linaje de los Habsburgo fue durante la primera mitad del siglo XVI compatibilizar una cierta idea de Estado imperial, y no entraremos en este debate que es interesante, pero una cierta idea de Estado imperial que la tuvo, compatibilizarla, como digo, con las dinámicas y las realidades propias de cada territorio. Sobre esta idea se desarrolló a lo largo de su reinado una realidad bastante diferente a este, entre comillas, enunciado teórico que acabo de hacer, y que, en mi opinión, podemos describir en torno a la conjunción, pues, de dos elementos principales. Por una parte, lo que vamos a encontrar es la movilidad personal del emperador, que es además una característica propia del monarca Habsburgo, que se va a trasladar por periodos de tiempo más o menos amplio, en la mayoría de los casos, y esto es lo que me interesa aquí notar con más fuerza, estos desplazamientos Carlos V los hace sobre la creencia de que su presencia en un determinado lugar va a resolver los problemas concretos que tiene ese espacio político, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de la justificación que se da de la salida a Italia en 1529, pero pensemos también en la estancia en el imperio en los años 40, la idea de personarse él en la lucha contra los protestantes. Todo esto es posible, por otro lado, esta sería la segunda dimensión, por un sistema integrado de delegación del poder real que va a afectar especialmente a Flandes y también a Castilla, ¿no? Digo delegación del poder real en los territorios en los que evidentemente el monarca se va a encontrar ausente durante una parte importante de su reinado. Un sistema que, como bien sabéis, se va a basar en la utilización de distintos miembros de la dinastía, entre comillas, disponibles para este desempeño, la mayoría de ellos mujeres. La dificultad, sin embargo, de armonizar estas dos dimensiones tiene además en estos gobiernos delegados, que insisto, en la mayor parte de los casos son gobiernos delegados femeninos, una especial relevancia, porque de hecho se va a convertir en el principal de los retos políticos al que se van a enfrentar estos gobernadores, ¿no? Esta coordinación entre las realidades territoriales, que son heterogéneas en sí mismas, y las ambiciones y proyecciones del emperador, que las podemos o no denominar estrategias, y este es otro debate muy fuerte sobre la figura de Carlos V, en el que tampoco entraré ahora, es un elemento transversal que recorre todos los territorios bajo la soberanía de Carlos de Habsburgo. Esto es importante porque a veces pensamos, con una mirada demasiado hispanocéntrica, que esta dimensión conflictiva solamente afectaba a los reinos, a las coronas de Castilla y Aragón, ¿no? Sobre esta cuestión de la transversalidad, ¿no?, de esta conjunción de los dos elementos que acabo de describir, han reflexionado, entre otros, Wim Blokmans, ¿no?, sobre la transversalidad y cómo esto afectaba, en efecto, a todos los territorios, ¿no? Llama la atención, por ejemplo, el caso, muy pocas veces conocido, sobre el que no se ha escrito casi nada en castellano, de los llamados comuneros austríacos, ¿no?, donde en realidad la dimensión de la revuelta contra el emperador tiene muchas más características en común de lo que cabría en principio a pensar. Bueno, para el caso concreto de los reinos peninsulares, que son mi espacio geográfico de estudio, no lo es Flandes, la tensión generada por la nueva realidad política, que imponía la llegada al trono de Carlos de Habsburgo, pero especialmente esta perspectiva de unas ausencias futuras que iban a ser inevitablemente largas, acabó dando lugar a una quiebra, en caso de Castilla, una quiebra del pacto tácito entre el rey y el reino, que de alguna manera este pacto, rey-reino, había estado vertebrando el sistema político castellano, sobre todo durante los tiempos de la dinastía Trastámara, y especialmente, además, había sido recapitulado y reformulado de forma exitosa bajo el reinado de los reyes católicos. El proceso de negociación que va a tener lugar inmediatamente después de la Guerra de las Comunidades entre Carlos V y los diferentes agentes regnícolas castellanos va a acabar generando un nuevo consenso para una nueva dinastía. Parte trascendental tanto de la negociación como del consenso consecuente fue el blindaje que se le va a dar a Castilla y a sus élites gobernantes para asegurarse estas un lugar preeminente en el imperio de Carlos V. Esto es lo que en otro debate interesantísimo sobre la figura de Carlos V se ha venido a llamar la famosa hispanización, que en ningún caso sería del César, sino de su imperio, o como lo definió Martínez Millán en una publicación del año 92, el asalto de las élites castellanas a las estructuras del imperio. El caso flamenco pudo ser resuelto por el emperador con el recurso primero a su tía, la archiduquesa Margarita de Austria, y tras el fallecimiento de esta en 1530,
a su hermana, de la que estábamos hablando previamente, a la reina viuda de Hungría, María de Austria. No obstante, hay que tener en cuenta que, pese a la imposición tácita que Castilla hace sobre muchas cuestiones al emperador, pensemos, por ejemplo, el hecho de que la corte se tenga que establecer oficialmente en Castilla y no en Bruselas, y que por tanto el emperador cada vez que salga de Castilla y que los viajes sean fuera de Castilla, que es una retórica de poder muy interesante. Por supuesto, el matrimonio portugués con la entonces infanta Isabel de Avis, etcétera. Pese a todo esto, digo, la articulación de esa disparidad de territorios va a seguir siendo una cuestión viva y que no se va a zanjar por completo, ni mucho menos, ni siquiera tras la muerte de Gatinara. Es decir, que no se trata de una cuestión, esta idea de la vertebración del imperio que tanto afecta a Flandes, no se va a resolver ni mucho menos al principio del reinado, sino que en realidad es una constante todo este tiempo. Lo que ocurre, y sobre esto si queréis también podemos reflexionar a continuación en el debate, es que en efecto el espejismo que genera el buen gobierno de María de Hungría diera la sensación que durante esos 25 años que es gobernadora de los Países Bajos como delegada de su hermano, que es un poco lo que pasa también con la emperatriz. Lo que pasa es que María de Hungría pues, no murió tan joven, evidentemente, y por tanto es un gobierno más prolongado en el tiempo, diera la sensación de una falsa estabilidad. Bueno, con todas estas ideas que yo os acabo de exponer hasta ahora, vengo a reconstruir el contexto que nos permite comprender con todos sus matices en realidad a lo que vengo a hablar aquí, que serían las cláusulas políticas que vamos a encontrar en el testamento de la emperatriz referente a una eventual sucesión en Flandes. Bueno, la emperatriz Isabel va a dictar testamento cada vez que estuvo embarazada, porque como también es bien conocido, la fragilidad de su estado de salud pues fue muy evidente desde el principio. De hecho, ya desde los inicios del matrimonio imperial en 1526 es una preocupación política. A este respecto, bueno, Tavera ha dejado quizás los mejores testimonios sobre la fragilidad de la emperatriz. Esto hacía siempre temer lo peor cuando se encontraba en estado. Cabe reflexionar aquí sobre una cuestión importante, hay que tener en cuenta que, como es lógico, la emperatriz se quedaba embarazada en las visitas de Carlos V aquí. Esto hace, por tanto, que generalmente cuando está gobernando como gobernadora esté embarazada, por tanto esté sola, y esto suponga un problema político, sus embarazos, ¿no? Porque efectivamente el riesgo del posible, ¿no? el más que posible, incluso fallecimiento de sobreparto, era también el fallecimiento de la soberana, en este caso regente y gobernador y lugarteniente general. Y por tanto suponía en sí mismo un problema político. Y por eso en los testamentos encontramos cláusulas políticas que pocas veces han sido leídas, creo yo, o es una fuente que prácticamente no se cita y que sin embargo son de sumo interés. En el testamento del año 35, que es el que veis en pantalla, que fue el que se validó después deprisa y corriendo en mayo del 39 ante la inminencia del fallecimiento de la emperatriz tras sufrir un aborto, se realizó, como digo, para precisamente en el embarazo de la que luego va a ser el que va a ser el feliz parto de la infanta Juana, luego princesa viuda de Portugal, que era el quinto embarazo de la reina. Aunque la mayor parte del texto contiene mandaspías, por supuesto, y es especialmente relevante para la reconstrucción del entorno áulico de la emperatriz, es verdad que existen, como digo, también referencias de tipo político que revierten gran interés por la importancia que tienen de cara a comprender esta articulación de la monarquía de Carlos V. Sobre todo, llama la atención la cláusula sobre la eventual sucesión de Flandes, que, como veis en pantalla, rezaba: declaro y mando que si Dios nos diere otro hijo segundo varón que haya de suceder este en los estados y señoríos de Flandes, Bramante y Ducado de Borgoña, que hoy día tiene y posee el emperador mi señor. Esto es, se establece la disposición sobre una sucesión diferente a la de la rama principal de la dinastía, que entonces representaba el príncipe de Asturias Felipe, futuro Felipe II, para el patrimonio borgoñón del emperador, que es uno de los 4 patrimonios que Carlos V ha heredado. Generalmente, sin embargo, lo que encontramos es que se suele entender que la gestión del patrimonio habsbúrgico por parte de Carlos V fue tendente a mantener los conjuntos intactos. De hecho, es normal que leamos esta idea de que Carlos V se había obsesionado con dejarle íntegra la herencia a su hijo Felipe II. Bien, pero para eso hay que entender antes la muerte de la emperatriz. Precisamente este discurso sobre la tendencia del emperador a mantener el conjunto patrimonial intacto que él ha recibido explicaría, según esta lógica, también la ruptura entre Carlos y Felipe y Fernando y Maximiliano de cara a la sucesión imperial
en los años 50. Y además analiza, siguiendo este esquema, la propia herencia de la infanta Isabel Claro G y el archiduque Alberto como una medida sobrevenida, incluso excepcional, ante la imposibilidad de resolver el conflicto de los Países Bajos. Estoy seguro que todos estamos familiarizados con esta idea. Bueno, yo creo que en realidad nos encontramos con una práctica que es bastante más habitual de lo que parece entre los Habsburgo. De hecho, este acontecimiento, esta idea política es mucho más fácil de visibilizar en el caso de la rama austriaca. Pongamos, por ejemplo, a Fernando I. Desde el propio Fernando I se han instituido líneas masculinas secundarias, como es el caso de los Habsburgo-Estiria, ¿no? Es su segundo génito, Carlos. Por el contrario, ¿qué es lo que pasa en la rama española de la dinastía? Y es lo que merece una reflexión. Es la inexistencia de varones segundogénitos, salvo en el caso que se convierte casi en excepcional de Felipe III, que fue el único que tuvo varios hijos. Por tanto, Felipe IV es el único que tiene hermanos varones. Precisamente hay una tesis que se va a leer ahora de Marion Duchesne en la Universidad de Caen sobre esta cuestión del reto político que le supone a la monarquía resolver en los años, en las primeras décadas del siglo XVII, la existencia de estos hermanos varones del monarca. No ocurre así con Carlos V. Sabemos lo conflictivo de la relación con su hermano, ¿no? Diego Pacheco ha trabajado algo sobre esto, que necesariamente tiene que salir de Castilla, el infante Fernando, pero después Felipe II, por supuesto, no va a tener hermanos, tampoco los tiene Felipe III, hermanos que llegan a la edad adulta. Lo que es interesante es que esta inexistencia del segundogénito varón es lo que hace que en la validación testamentaria de la que os hablaba, del año 39, que hace Juan Vázquez de Molina ante la inminencia de la muerte de la emperatriz, uno de los pocos cambios, una de las pocas revocaciones que aparecen en esa validación de mayo del 39 es precisamente el revocar esta cláusula del 35 sobre la sucesión de Flandes. Y se hace constar, y cito textualmente, que después que el dicho testamento se hizo, nació la serenísima señora infanta doña Juana, su hija. Y en cuanto a lo que se hace mención en el dicho testamento y se dispone tocante a la sucesión de las tierras y estados de Flandes y otros de aquellas partes, en caso que hubiese otros hijos de más del ilustrísimo príncipe don Felipe, su hijo, su majestad remitió lo de esta sucesión a la voluntad y el arbitrio del emperador y rey nuestro señor, para que su majestad mande, ordene y provea en esto lo que pareciere para servir más a nuestro señor, bien de sus reinos y estados y de sus hijos. Es decir, que al no existir ya la posibilidad de la existencia de esa rama segundogénita por vía de varón, se queda revocada esta cláusula de la cuestión flamenca. Y entonces sí aparece Felipe II como heredero. También podemos encontrar otros precedentes a esta idea. Fijaos, por ejemplo, que en el año 29, que nace el infante Fernando, que luego tristemente falleció a la edad de 3 años, el único hermano varón que conoció Felipe II durante unos pocos años, la archiduquesa Margarita, la tía de los emperadores, en carta a la emperatriz fechada en 15 de diciembre, va a transmitirle, además de la enhorabuena, se va a expresar de la siguiente manera, como también lo veis en la pantalla. Dice, según lo que prometió su majestad Carlos V, yo tengo la esperanza de que este será mi hijo, y caña para mi vejez, que me vendrá a consolar, que gracias a Dios, él, Carlos V, no ha menester otra cosa, sino hijos para poseer los grandes reinos y tierras que Dios le ha dado. ¿Cuál es el problema? Que en efecto esos hijos no van a existir. Lo que es importante es que, en mi opinión, observamos con ello un antecedente claro de una idea política que tendrá mucho desarrollo posterior. Hemos hablado ya varias veces, ¿no? En el rato que he oído ha salido Alicia Esteban. Bueno, Alicia Esteban tiene un artículo que se llama Renunciar a Flandes, donde precisamente lo que hace es una reflexión sobre decir, bueno, oye, es que la cuestión de Flandes no empieza ni mucho menos en 1568, ¿no? Y hay otra forma de articular discursos políticos en torno a Flandes antes de que se inicie la rebelión. Bueno, a modo de conclusión, simplemente dos ideas, ¿no? Quisiera subrayarlas porque me gustaría, yo creo que enfatizar en esto mi intervención de hoy, y creo que además pueden dar paso al debate. Bueno, por una parte, que esto es más tocante a lo mío y menos a lo flamenco, está la cuestión de la trascendencia de la coyuntura para mí de 1529 en los reinos hispánicos, pero más allá de la cuestión de la emperatriz, la trascendencia que tiene para el análisis y el conocimiento de las realidades políticas del imperio de Carlos V. ¿Por qué? Porque la situación que se genera con la salida del emperador, recordemos que llevaba 7 años en la península ibérica, el más tiempo que va a pasar,
que va a pasar en la península, esta nueva salida en el año 29 a Italia y la delegación del poder real en la emperatriz Isabel va a transformar, en mi opinión, de forma evidente las relaciones de poder entre los diferentes agentes regnícolas. Además, la distancia entre el matrimonio imperial, que es una distancia física, va a suponer un proceso de escriturización de las prácticas de gobierno que nos ofrece un caudal documental, el que yo utilizo en mi tesis, que es único en su época, porque vamos a ver por primera vez aquí expresadas realidades que, de no haber mediado entre los esposos esa distancia física, no hubieran sido puestas sobre el papel, y que nos permite ver realidades como esta. Efectivamente, yo he trabajado aquí con una testamentaria que sí que lo hubiéramos tenido, pero las referencias existentes, que son muchas a otras realidades políticas tendentes a esta idea de la vertebración del imperio, seguramente hubieran sido despachadas de boca en conversaciones que, sin embargo, ahora son escritas, puestas por papel, insisto, ante la transformación política que supone el hecho, reflexionemos sobre esto, de que el rey no esté en sus estados, sino que se encuentre constantemente viajando sobre ellos. En este sentido, y además, por tanto, conectando con una de las dos dimensiones que nos han reunido hoy aquí, que es, como comentaba al comienzo de mi intervención, que es el estudio de las mujeres de poder Habsburgo, este mismo proceso de escriturización que acompañó a la delegación del poder en la emperatriz Isabel es lo que va a poner de relieve la acción política de la primera consorte de los Habsburgo y además lo que permite observar tanto su autonomía como su colaboración con el César Carlos. Por otro lado, la mirada de Flandes antes de la rebelión del 68, como comentaba anteriormente, yo creo que se muestra de vital importancia para que comprendamos la amplitud del conflicto y además nos remite a una idea clara, y es que antes del estallido de la revolución, antes de la revuelta, antes de el reinado de Felipe II, el espacio político neerlandés, con su natural complejidad, que es fruto, no lo olvidemos, de la sustancia misma del patrimonio borgoñón, o sea que es complejo en sí mismo, no solamente porque haya recaído en algún momento sobre la órbita de Castilla, sino que antes de eso ya es un espacio complejo. Esto el profesor Carretero Zamora también lo ha trabajado mucho. El señalar con estas ideas que ya desde Castilla, en fechas entre comillas tan tempranas como podemos ver, de los años 20-30, tempranas si tenemos esta visión de, insisto, ¿no? de tomar como referencia 1568, digo que ya en esta etapa es concebido por diferentes agentes políticos del reinado de Carlos V como una realidad problemática. Problemática en el sentido de que necesariamente sobre la cuestión flamenca es algo sobre lo que se habla y a lo que hay que darle una salida. Pero insisto también en subrayar, yo creo que la suerte o la desgracia que existe es la cuestión de que, en efecto, pudiera parecer un cierto espejismo la cuestión del gobierno de María de Austria, de una idea que yo la he visto leída en algún sitio, ¿no? Esta idea de la falsa quietud, podríamos decir incluso, ¿no? Llevando el caso de Italia hacia el norte, una quietud de Flandes en tiempos de Carlos V, que desde luego no es tal, ¿no? Pero es verdad que efectivamente el hecho de que el emperador se persone allí, ¿no? Y sobre todo, y esto es lo que hay que decir, las enormes habilidades políticas de María de Austria, que es que se demuestra ahí como un agente político absolutamente increíble y se convierte en indispensable para que ese sistema de delegación funcione, ¿no? Ahí sería bonito hacer una comparación precisamente con la delegación en Castilla de la emperatriz. Es lo que, insisto, nos puede de alguna manera generar ese discurso muy simplista, decir, bueno, oye, no se nos olvide, y esto es lo último que quiero decir, que la complejidad de Flandes existe antes de la rebelión del año 68 y, por supuesto, antes de la penetración del calvinismo. Y bueno, muchas gracias y ya quedo para preguntas. Y eso, bueno, me voy a dar la luz porque me he ido quedando a oscuras cada vez más, pero ya pues pasamos a las preguntas y al debate. Muchísimas gracias. Sergio, muchas gracias. Bueno, hay muchas cuestiones, yo he ido apuntándome unas cuantas yo he ido apuntándome y en el chat tenemos un debate alternativo, que ahora hablaremos. Hay que decir que este debate está abierto a todo el mundo. Si alguien quiere participar, le invitamos que por favor se una. Esto es, Alberto y yo lo concebimos como una reunión entre amigos y los amigos que no conocemos los hacemos. O sea, que no hay ningún problema. Entonces, antes de empezar, si alguien tiene alguna pregunta para Sergio, pues ya podemos enlazar para el debate. Yo aparte tengo algunas cuestiones, pero si alguien tiene algo que comentar, adelante. Y si no, me lanzo yo, no hay problema. Rocío, tú que estabas hablando tanto, ¿dónde estás? Cuéntanos. Ya, creo.
Sí, venga. ¿Me ves? Vale. Hola a todos. Pues estábamos hablando por el chat. Hola Sergio, ¿cómo estás? Me alegro de oírte. Sí. Y saber que sigues avanzando con Isabel de Portugal, que como decía Fran, tenemos ganas de leer tu tesis ya. Sí. Hablábamos en el chat cuando comentabas sobre la cuestión de la división territorial. Recordábamos, por ejemplo, el testamento de Carlos V, donde sí que hay una suerte de división territorial proyectada entre la posibilidad de supervivencia del nieto que ya tiene, del príncipe Carlos, y la posibilidad de que del matrimonio ya realizado, claro, estamos hablando del último testamento, entre María Tudor y Felipe II, si nacían descendientes, pudieran heredar los Países Bajos junto con Inglaterra. Entonces, estábamos hablando de eso y de cómo tú crees, ya aprovecho para hacer la pregunta, ¿cómo crees que esta disposición tardía se podía conectar con las ideas relativas a la unión de los territorios o separación de los mismos de la que has hablado en tu ponencia? Ya es mucho más tarde en el tiempo. No sé si esto último te he entendido muy bien, Rocío. O sea, ¿en qué sentido? Quiero decir, que cómo, no pasa nada. Yo repito otra vez. Que desde tu opinión como experto en el periodo, yo ya soy del siglo XVII, ¿cómo crees que las cuestiones que nos has hablado relacionadas con posibles divisiones o uniones territoriales, has hablado de la posibilidad si tenía Carlos V otro hijo y tal, se relacionan con estas disposiciones testamentarias tardías en la que aparece una proyectada división que, dado que Felipe II y María Tudor no tienen hijos, nunca llegó a realizarse? Me gustaría saber tu opinión. Pues sí, hombre, yo creo que sí. Es decir, a mí lo que precisamente es lo que quería yo también señalar, es esta idea de que precisamente subrayar la idea de la vertebración, del reto político que supone vertebrar desde el principio, vertebrar una monarquía que nace con un conglomerado territorial que es sumamente heterogéneo, ¿no? Sobre todo a colación de que muchas veces, pues yo creo sobre todo que tenemos una tendencia a que los trabajos que tienen un carácter más transversal, pues por ejemplo los estudios sobre la nobleza, siempre empiezan con Felipe II. Entonces, un poco esta obsesión mía de decir, oye, pero que el mundo existía antes de 1556, ¿no? Entonces, ¿qué decir con esto? Pues que Flandes tiene una naturaleza problemática desde el principio. A mí me parece interesante subrayar que está, dijéramos, sobre la mesa la posibilidad de ser conscientes de que para vertebrar esa cosa megalómana que ha heredado Carlos V, pues es muy posible que se tengan que utilizar estos otros agentes, ¿no? Que da igual que sean los hijos que nunca tuvo, que los nietos que nunca tuvo. Es que ese es que, ya digo, recojo sobre todo esta idea de Marion Duchesne, que yo creo que es muy interesante la perspectiva de decir, bueno, es que hay que incluir en nuestra reflexión política sobre la monarquía el hecho de que durante todo el siglo XVI no existe la figura de los hermanos del rey, de que el rey no tiene hermanos, y que esto es una excepcionalidad, es una nota característica de la monarquía. Es cierto que eso también favorece el hecho de que el recurso a las mujeres, Habsburgo, sea en esta época mucho más natural y esté mucho más normalizado, ¿no? Pero también imprime en este sentido el decir, bueno, no caigamos en errores de pensar, por ejemplo, bueno, no es que Carlos V sí que era capaz de gobernarlo todo. Bueno, pues, hombre, gobernarlo todo sí, pero ya su hijo Gatinara, pero esto sin instituciones que coordinen los territorios, la coordinación es única y personal del emperador, y evidentemente si uno desciende a los gobiernos territoriales, y en este sentido es lo mismo, o llegamos a conclusiones similares, una persona que estudie el Flandes de los años 20, 30 al 16, que yo que estudio Castilla, las dinámicas son muy similares, porque al final, ¿qué es lo que se está enfrentando? Pues dos tendencias que son contrapuestas, que son el hegemonismo del emperador, que es una estrategia genérica de control, ¿no? Y en su enfrentamiento con los Valois, etcétera, y las dinámicas propias de cada territorio, ¿no? Que cada una es específica de una forma u otra, ¿no? Además distintas. También hablábamos en el chat con Julia
que dinásticamente los Habsburgo austriacos sí dividen territorios, lo has mencionado cuando hablabas de los Estiria. Por costumbre, por generalidad, ellos dividen siempre territorios entre todos sus hijos varones. De hecho, no se deja de hacer hasta la pragmática sanción de 1713, no se deja de hacer, y los diferentes territorios del imperio, Baviera, Sajonia, piensa el que quieras, se hace hasta muy entrada a la Edad Moderna, así que también había una costumbre de división que era mucho más natural para los Habsburgo austriacos que lo fue luego para los Habsburgo hispanos, que todos conocemos la cuestión de Carlos II y su compromiso a no dividir la monarquía, etc. Pero bueno, muy interesante. No molesto más. Gracias. Julia tiene un comentario y luego, si quieres, Alberto, la sigues. Sí, gracias. Sí, bueno, como ya ha dicho Rocío, es muy, en el imperio es muy complicado, pero siempre quieren, porque es tan complicado con las líneas diferentes y estas, bueno, como he dicho, esta alfombra de retazos, eso que todo es muy separado, siempre intentan de unir otra vez la casa. Pero muchas veces fallan. Pero por eso, de vez en cuando, también intentan, por ejemplo, por vía del matrimonio, de unir otra vez la casa de los Ernestinos, por ejemplo, en Sajonia. Pero lo que se me ocurre es que también desde la parte de Austria siempre intentan, como tienen tantos hijos, siempre intentan de establecer en España, por si acaso el único hijo muere, establecer sus hijos ahí, pero fallan también. Pero es muy interesante ver que es también la idea de educar los hijos en España para que luego puedan, por si acaso, sí, seguir seguir la línea y gobernar. Bueno, ya es todo. Alberto, si quieres, y luego vamos con Marcela, que creo que tiene una cuestión también. Te parezco Jorge Javier Vázquez, de Sálvame. Adelante. Vale, bueno, pues nada, Sergio, enhorabuena por tu presentación, muy interesante. Yo solamente quería comentar dos cosas. Bueno, la primera, que tiene que ver con lo que hablaba de si realmente hay un Flandes en paz durante el gobierno de Carlos V. Evidentemente no. Evidentemente que no lo hay porque, bueno, una de las principales revueltas que tiene lugar contra Carlos V en los Países Bajos es la de Gante en 1540, pero también en Bruselas en 1532 hubo otra revuelta contra el gobierno de María de Hungría, que María de Hungría, por cierto, encontré hace poco el testimonio de un embajador veneciano, siempre son los mejores para mantener informados a los historiadores, y hablaba de cómo, bueno, en torno a los años 30, la figura de María de Hungría, su gobierno, resultaba bastante odioso. Y claro, dio lugar a una serie de revueltas, normalmente por temas fiscales, pero que seguramente hubieran sido mucho más fáciles de resolver si hubiera estado presente el emperador allí. De hecho, con lo de Gante la cosa se complicó tanto que es que tuvo que acudir el emperador al frente de un ejército. Y luego la segunda cuestión es, quería traer un poco a colación que, aparte de que estamos hablando de los Habsburgo, de sus raíces austríacas, de los precedentes austríacos la complejidad del reparto sucesorio, también hay otra práctica, una práctica medieval muy común en Francia y en los Países Bajos, y en Borgoña durante siglos XIV y XV, que es el apanage. Y el apanage, que no hay que olvidar que la dinastía tiene también esas raíces borgoñonas, y el apanage no era otra cosa que aquellos hijos que estaban excluidos de la sucesión, bueno, no estaban excluidos de la sucesión, pero sí de la primogenitura, aquellos que no eran primogénitos, se les concedía un territorio, que administraban como soberanos. Si esa línea sucesoria que se creaba no tenía descendencia, la soberanía revertía de nuevo a la línea principal. Justo lo mismo que se hizo en 1598 con la cesión de los Países Bajos. Entonces, bueno, simplemente para apuntar que eso es una práctica, es un modelo que también habría que tener en cuenta y que seguramente estaba en la mente de Carlos V
pues cuando elaboró todas estas propuestas y disposiciones testamentarias. Sí, joder, fíjate que de lo primero que has dicho, nada, estoy completamente de acuerdo, efectivamente, lo del Flandes en paz. Y de esto último, nosotros hace ahora un año estuvimos precisamente con estos planteamientos, tuvimos este seminario de la otra corona para hablar de los infantes, de la figura de los infantes, de las princesas, de las consortes. Y en el trabajo que ha hecho Diego Pacheco, que, bueno, no sé cuándo saldrá publicado, con un año a lo mejor, una cosa así, pero él precisamente tiró por esta línea de lo que acabas de decir tú muy, muy certeramente, y es curioso que también hay todo el debate que ha sido muy poco trabajado sobre qué hacer con Fernando. ¿Qué hacer con Fernando? Y efectivamente aparece la cuestión de los apanás, porque en el fondo él lo que está pidiendo es un apanás. El decir, bueno, es que, oye, yo, ¿qué es esto de soy el hermano pequeño del emperador más poderoso de Europa y no tengo nada, ¿no? Pero fíjate que eso es muy conflictivo con la figura de infante de Castilla, que es un problema interesante, ¿no? De cómo está concebido el propio infantazgo en Castilla y respecto a esta otra cuestión de los apanás y de los derechos que se considera que se tienen por apanás, porque eso no lo he dicho, pero hay en otras disposiciones también que en un momento dado se habla de la posibilidad de si María tiene hijos, o sea, que luego es la emperatriz María tiene hijos, que fijaos, en el año 35, que María no ha hecho 10 años todavía, o sea, tiene 8, creo que no nos ha cumplido, si no me falla la memoria, cuando fue más que 7. Quiere decir que es una verdadera infanta, pero bueno, es interesante, ¿no? O sea, desde luego, claro que hay que tenerlo en cuenta porque es un precedente jurídico y legislativo para Borgoña impresionante.